Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros, como siempre, algo que he leído que me ha resultado interesantísimo, un artículo que le he titulado La peste de Justiniano se originó en el imperio de los hunos blancos en Asia Central y no en África como se creía. Afortunadamente la genética ha ido tan rápido que ahora mismo, digamos, están revisando montones de conclusiones en historia y las conclusiones son otras totalmente distintas. La peste bubónica, para quien no lo sepa, te hinchaba los ganglios, tenía un dolor abdominal muy grande, fiebres, sudoraciones, pero no siempre costaba la vida. Lo que pasa es que obviamente era más fácil que le costara la vida, como pasó en el COVID a las personas mayores o a las personas que estaban afectadas de alguna enfermedad crónica, etcétera. El propio Justiniano tuvo la enfermedad y la superó. No sé qué puedo contaros, pues que esta epidemia me parece que empieza en 1542 en Constantinopla y va a durar, o sea, tuvo como diferentes rachas en los 2 siglos siguientes y tuvo repercusiones políticas, puesto que se interrumpieron rutas de comercio importantes como la ruta de la seda, pero también otras rutas eran menos importantes, pero eran importantes para lo que era la supervivencia, pues que es intercambio, digamos, pues yo que sé, importaciones de cereales, montones de cosas, hizo que hubiera hambruna, hubiera una inflación grandísima, puesto que las cosas llegaban con cuentagotas. Ten en cuenta que Constantinopla era una ciudad grande, pero no solamente, digamos, Constantinopla, se dice Constantinopla, pero era todo lo que le polarizaba a Constantinopla, que era el Imperio Romano de Oriente. De hecho, el Imperio Romano de Oriente, que sobrevive 1000 años más, gracias a infinidad de cosas, como yo que sé, Anatolia, que era muy bollante, y una buena gestión, una mejor gestión que el Imperio Romano de Occidente, pues quedó bastante tocado, o sea, mostró bastante vulnerabilidad con esto, porque además hubo una repercusión no se sabe bien, entre 25 y 100 millones de personas que fallecieron, con lo cual, digamos, los obreros no se cultivaban los campos, los obreros desaparecieron, la mano de obra, digamos, abundante dejó de existir. Y entonces tuvo repercusiones políticas grandes. Pero esto no vino de África, vino de los hunos blancos del imperio heftalita, que eran, ¿cómo se llama? Estaba entre la India. Ellos saquearon la India y también Irán. Al rey, digamos, de Sasánida le ayudaron a reconquistar su poder, pero vamos, ellos repiñaban, por decirlo de alguna forma, y quizás no se sabe con seguridad, pero se sabe que fueron realmente los ancestros de los turcomanos, los pastunes, no me acuerdo cuál más, hay otro grupo más importantísimo que viene del imperio heftalita, que fue realmente donde se origina esta peste justinianea, no en África, porque genéticamente se ha visto. Bueno, no sé qué más contaros de esto, podría estar hablando un montonazo, porque tuvo una grandísima repercusión esta peste de Justiniano. Repercusión, una de las cosas que dicen es que realmente permite que entre la Edad Media, facilita después las conquistas, o sea, porque tener en cuenta que es entre el siglo VI y el siglo VIII, facilita las conquistas árabes, porque se habían muerto 100 millones de personas, era como más fácil conquistar, porque fue todo ese área el que estuvo afectada por la peste justinianea. Después Europa tendría una peste también terrible en el siglo XIV. En fin, voy a ver si lo cuento. De estas epidemias tan mostrencas devienen repercusiones políticas y sociales, porque tener en cuenta que, por un lado, es beneficioso en tanto cuanto, digamos, hay mejor reparto de la renta, hay más tierras para todo el mundo, pero por otro lado, la mano de obra joven desaparece totalmente, la natalidad se inhibe, etcétera. Hasta que se restablece la población, hasta que se restablece la normalidad, pasa tiempo. Y en el caso de esta peste justinianea que afectó, que casi condicionó el paso de la edad antigua a la edad media, pues las repercusiones fueron muchas, muy grandes, para lo que era el primer mundo, el mundo desarrollado en aquel momento. Y diciendo estas palabras, voy a ver si os lo cuento, es que podría hablar un montón de lo que fue, de las repercusiones que tuvo esta peste, pero prefiero centrarme en el artículo, que lo que viene a demostrar es que genéticamente han visto donde, digamos,
dónde estuvo y además lo demuestran con argumentos, argumentando y también con información contrastada, me refiero, información genética, no solamente bla bla. Es que los arqueólogos lo que hacen, digamos, es que reescriben la historia, aunque son muy descriptivos, al final sus resultados acaban totalmente modificando. Y en el caso de la genética es maravilloso porque va a una velocidad, no sé, años luz. Bueno, durante siglos, voy a ver si lo cuento, el llamado origen de la llamada peste justinianea, que fue la epidemia que asoló el mundo mediterráneo en el siglo VI de nuestra era, ha sido objeto de debate, hipótesis, conjeturas, todas las que queráis más extensas, como, como inciertas. Ahora un nuevo estudio que han hecho, está firmado, tengo que leerlo, por Frank Janet y Kill Harper. Kill Harper ha sido publicado en la revista Journal of Interdisciplinary History. Lola, no sé si lo he dicho bien, lo de Interdisciplinary History. Plantea una respuesta a una de las grandes incógnitas de la historia, que es la de las enfermedades. ¿De dónde vino? Porque sabéis que hay reservorios en toda esta epidemia. Hay animales que son como huéspedes, ¿no? La transmiten aunque ellos no la pasen. ¿De dónde vino realmente? Como se pudo ver también en el COVID. Y después hicieron matanzas de animales que no venían a cuento, ni que tenían nada que ver, pero la gente se asusta y genera violencia. Bueno, ¿cuál fue la gente realmente que generó esta epidemia? Pues la propagación defiende que el origen geográfico realmente más probable, siguiendo la línea genética del brote inicial, no fue en absoluto África, como se pensó durante bastante tiempo, sino la región situada entre lo que son las montañas de Tian Shan y el lago Isiskul, que es en Asia Central. No sé si es Kazajistán, no me acuerdo. Hoy parte de Kirguistán, que está al oeste de China. Son chinoides, pero Kirguistán, todas las centroasiáticos son una variedad china de hombretones grandes. Yo creo que están mezclados ahí. Y el oeste de Kazajistán, perdona. Hasta hace poco lo que pasa es que la teoría dominante, como os he dicho, proponía que la bacteria que la había causado la peste, que no sé cómo se llama, Yaminia pestis o Yersinia pestis, había emergido de un reservorio animal en África Central y luego habría llegado al Mediterráneo a través del Mar Rojo, creo. Y esta visión no se sustentaba, no, esta visión lo que pasa es que se sustentaba por las crónicas que se habían escrito en la antigüedad, y situada los primeros brotes. Los cronistas, pues hay que hacerle un caso relativo, porque también ellos funcionan, digamos, de tercera o cuarta mano, de que le ha dicho el que le ha dicho, no está contrastado lo que dice. Bueno, muchas veces sirven para orientar lo que es la opinión general, ¿no? La opinión de la sociedad, pero no necesariamente tiene que ser verdad. Bueno, estas crónicas lo que decían es que los primeros brotes habían sido en el reino de Kust, en Etiopía o en Egipto, o sea, en la zona del Nilo baja, pero el análisis del ADN dicen que nastis, que dicen aquí que nada de eso. El análisis de ADN antiguo de los esqueletos víctimas de la peste, lo que pasa es que ha cambiado totalmente las conclusiones, el enfoque que se le daba. Y dicen los autores de este artículo: hoy en día está claro que Asia Central desempeña un papel fundamental en lo que es la evolución de las pandemias históricas de la peste. En efecto, los árboles genealógicos del microbio lo reconstruyeron a partir de cientos de genomas modernos y antiguos y sitúan el punto de partida más diverso y primitivo de lo que fue la bacteria de los roedores silvestres dentro de lo que es el entorno de Tinsha. El estudio no se limita a trazar lo que son mapas genéticos, porque a través de un trabajo de relojero interdisciplinar, que ahora cada vez los grupos son más interdisciplinares y los resultados más espectaculares, no, es que para un objetivo tan ambicioso como este
necesita mucha gente que sepa bastante. Los dos autores, que son Granite y Harper, incorporan también datos históricos, arqueológicos, geográficos, etcétera. Su hipótesis es que, o su tesis más bien, es que la peste se trasladó desde sus reservorios de Asia Central hasta los puertos del Océano Índico, gracias a una estructura política muy concreta, que es el imperio heftalita, que eran los que os he contado, que eran como los hunos blancos que le llamaban, que son los ancestros de los eh, pastunes, turcomanos, etcétera, centroasiáticos, de alguien más, que no me acuerdo, son de tres grupos, pero no me acuerdo de los tres, porque todo lo leí yo hace bastante. Este imperio dominaba desde el noreste de Afganistán hasta el norte de la India, pero también Irán y parte de Irán. Y actuó como puente, digamos, como puente terrestre entre lo que son las estepas asiáticas y los puertos de Gujarat en la zona. Ellos, los eftalitas, arrasaron Gujarat, en la costa occidental de lo que es la India, y desde allí, según el modelo defendido por estos autores, lo que pasa es que lo extendieron. La bacteria viajó, viajó y viajó. Otras cosas no viajan, pero son las cosas malas, viajan rápido. La bacteria había viajado por el Mar Rojo y había empezado por Egipto, bueno, por Etiopía, quizás Egipto, etcétera, lo que es el Cuerno de África, el nacimiento del Nilo y después para arriba. Y luego al Imperio Romano de Oriente y a su capital bizantina, Constantinopla, que se dejó sentir bastante, por eso se le llama la peste justinianea. El argumento que pasa es que se refuerza para considerar, dicen ellos, la única estructura política y militar que alguna vez vinculó las estribaciones de Tian Shan con los puertos marítimos del subcontinente existió precisamente en las décadas anteriores a la peste justinianea. Ten en cuenta que ahora mismo Constantinopla es como el punto de encuentro de lo que son las grandes rutas de la seda, etcétera, que están en plena actividad en este momento, que antes habían sido las rutas de Jade, que es la misma ruta, cada 50 kilómetros tenían caravasares donde descansaban y se habituallaban los caravaneros, y los pobres animales también descansaban, tenían hasta 3 días gratis. Bueno, y bueno, claro, había un intercambio como pasa hoy con los vuelos comerciales, no había un intercambio de todo, de bacterias, de todos los bichos y más. Pero en el caso concreto, ahora lo que pasa es que va a entrar por el Mar Rojo, por la zona del Cuerno de África, y de allí va a trepar por Egipto y de Egipto a Constantinopla. Bueno, esta coincidencia cronológica lo que pasa es que, aunque circunstancial, es bastante convincente. La clave está en la investigación del ADN, como os he dicho, y en concreto la posición que ocupa lo que es la llamada línea de la primera pandemia, que es lo que dicen ellos, dentro de lo que es el árbol evolutivo de la E. pestis, del bicharraco. Esta línea incluye la peste justinianea, que va de 541 a 544, 3 años, y después, digamos, se apagó y volvió a encender durante 2 siglos más. Estuvo causando estragos terribles, esto después de Cristo, como los brotes posteriores hasta el siglo VIII aparecen entre dos ramas bien conocidas del árbol genético, que es, ellos ya llaman la 0ANT1 y la 0ANT2. Estas dos variantes modernas se encuentran principalmente en roedores del norte de China y de Kirguistán. De forma que, especialmente reveladora, se han encontrado ADN y pestis en los restos de lo que son individuos enterrados cerca de lo que es el lago Issyk-Kul, que está datado entre los siglos 2 y 3 de nuestra era. O sea, el problema es cuando empezamos a viajar muchísimo con las rutas comerciales, empezamos a expandir de todo. Bueno, este hallazgo, afirman los autores, confirma aún más que esta zona representa el reservorio de lo que es la línea de la primera pandemia. Claro, si estamos en el siglo 2 de 3, que ya hay peste allí, y esto estalla en el siglo 7, no, en el siglo VI, 1542. Bueno, la bacteria causante de lo que es la peste puede vivir absolutamente indefinidamente en humanos. No necesita hospedadores animales como marmotas, ardillas de tierra. Pero por eso la pregunta clave no es solo dónde se propagó la enfermedad, sino desde qué ecosistema natural emerge.
En ese sentido, los datos genéticos que se han encontrado apuntan a un brote único no repetido que salió del reservorio asiático, lo cual explicaría la unicidad y potencialidad, ¿no?, y potencia de lo que es el brote justinianeo. Hasta ahora lo que pasa es que existían dos teorías, sobre todo, de cómo la peste llegó al mundo romano. El modelo de estancia en África defendía que la bacteria salió de Asia Central siglo antes y se instaló en África Oriental, donde habría vivido dormida un nuevo reservorio hasta su reactivación en el siglo VI. El modelo de salida reciente desde Asia Central, que sugiere que este es el modelo 2, abandonó su hogar original solo décadas antes, incluso años antes de aparecer en lo que es Egipto. Lo que pasa es que el problema es que muchas tribus de estas nómadas no tenían escritura. Entonces, claro, lo sabemos por lugares que sí tenían escritura, que sí se hacían crónicas históricas, como Egipto, Constantinopla, etcétera. Pero seguramente esto habría, digamos, llevado un viaje de arrasar pues, en otros sitios que no hay constancia porque no han quedado crónicas, ni ha quedado nadie que diga aquí tuvimos tal cual. Bueno, los autores lo que pasa es que sostienen que esta segunda opción es bueno, según dicen los autores, nuestro principal aporte es demostrar que existe un contexto convincente para este tramo del viaje de la peste. Lo que se refieren es al viaje terrestre desde las montañas de las tierras de Shan hasta la costa india, que luego habría seguido por un viaje marítimo hasta el Mar Rojo, que es donde empieza a propagarse por Europa, por esa parte de África y Europa. La historia escrita de la peste ofrece, es que además el Cairo en esta época era súper activo comercialmente, en esta época y después. La historia escrita de esta peste que dejó muy vulnerable, muy tocado al Imperio Romano de Oriente, ofrece pistas, pero también muchísimas contradicciones. Y, por ejemplo, Procopio de Cesarea y Juan de Éfeso cuentan la pandemia desde su perspectiva, que yo digo que muchas veces de tercera mano, por decir algo, que son perspectivas absolutamente distintas y antitéticas. Procopio él fue testigo de los efectos de la peste en Constantinopla y dice que comenzó entre los egipcios que habitaban en el Pelusio. Pues bueno, la culpa es del vecino. Pelusio es una ciudad del delta del Nilo, pero no explicó cómo llegó hasta allí. Para los investigadores modernos, su testimonio es compatible con una entrada marítima a través del Mar Rojo que había sido por el reino de Kurst. Más interesante aún es la versión de Juan de Éfeso, que es un obispo sirio, miafisista, y vive en Egipto y luego en Constantinopla. Dice, comenzó al principio entre los pueblos del interior que están en las regiones del sudeste de la India, es decir, los kushitas y los imyaritas y otros. Bueno, aquí cada uno dice que fue Egipto y otro que vino por Asia. Esta descripción, es que eso es lo que están ahondando los investigadores. Esta descripción coincide notablemente con lo que es el recorrido propuesto por el nuevo modelo de Asia Central, la India, de ahí al Mar Rojo. O sea que ninguno de los dos está mintiendo, lo que pasa es que cada uno está dando su propia versión y bueno, que realmente entró a partir del Océano Índico. A pesar de los avances, los autores advierten que no existe una prueba irrefutable. Faltan hallazgos en esta investigación que se han hecho. Son súper modestos. Eso habla bien de ellos. Bueno, faltan investigaciones arqueológicas que confirmen el paso exacto del microbio a lo largo de las rutas propuestas. No obstante, los autores dicen que en vista de las evidencias actuales, la hipótesis más sólida es la salida reciente de Asia Central. Dicen los autores, aunque es posible, incluso probable, que tales pruebas nunca lleguen, el intento de determinar el contexto más probable del movimiento de la peste en el espacio, en el tiempo, tiene un valor indiscutible. Bueno, con esta investigación lo que pasa es que el centro de gravedad del debate pasa de un continente a otro sobre la peste justiniana, se desplaza hacia el este y el foco ya no está solo en lo que es el Mar Rojo ni en tierras del Cuerno de África, sino que viene de fuera, sino en la ruta, lo que eran las rutas comerciales de la época. Y ¿qué puedo deciros? Pues
pero que realmente ellos dicen que viene de Asia Central, que fue el primer lugar. Y allí en las estribaciones de Tian Shan podrían haber nacido una de las catástrofes más tremendas de la historia de la humanidad reciente. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.